Es licenciado en Economía recibido en la UBA, es máster en Economía recibido en la Universidad Torcuato Di Tella, pero hay un pero siempre. Es presidente del Instituto de Estudios sobre Realidades Argentinas y Latinoamericanas. Fuerte el aplauso para Carlos Melconian. Buen día a todos, buen día a todos, muchas gracias por la generosísima presentación. Así que una vez más, un gusto estar acá, cuando acá el amigo Clemencic me avisó que se podía armar lo de Mar del Plata de nuevo. Se imaginan que tardé un minuto en contestarle que íbamos, que buscáramos la fecha y demás. Así que realmente es muy grato estar con todos ustedes. Así que no sé de dónde habrá salido lo de cábala, más vale toquemos madera y vamos para adelante. Déjenme arrancar. Una reunión hoy puede durar 10 minutos, una hora, un día, una semana, todo lo que ustedes quieran, para no romper el molde de la historia de Argentina. Alguna vez hemos dado PowerPoint y demás, pero es muy largo. Prefiero tener el diálogo así mano a mano con ustedes. Seguramente van a quedar cosas en el tintero, como acá dijo el amigo. Después habrá un paquetito de preguntas, preguntas más que afirmaciones, y lo más corta posible, así todo lo que quieren preguntar, preguntan. Espero contestar la gran mayoría de las cosas, pero nos van a quedar cosas en el tintero. Yo diría, voy a empezar por irme un poquitito para atrás, debiera empezar, hablando de el día que se reformateó este gobierno, que fue a mediados del 22. Después voy a tirar la hoja de ruta ahora y voy a ir abriendo luego cada una de las cosas. Pero reformateó significa que cambió el formato del gobierno, obviamente. Ustedes vieron que aún manteniendo pública y privadamente el respeto a la investidura presidencial, el presidente ha pasado a cumplir casi funciones protocolares, digamos, se hace sentir en la política por cuestiones de interna, pero ha pasado a funciones protocolares. Hay un ministro de Economía y mucho más evidente comparado contra el anterior, que se hizo CEO de la compañía, un 24/7 que trata de estar en todos los frentes, no economista, lo que no significa nada, pero no economista, al cual le costó armar un equipo. Y hay un apoyo silencioso que va conteniendo la situación de la vicepresidente. Yo espero no haber perdido, siempre respetuosamente, y cualquiera de ustedes me lo hace notar en las preguntas, esa idea de no tener doble discurso y decir las cosas como son. Entonces vamos a hacer como que estuviéramos mano a mano, más allá de que acá el señor está grabando. En la intimidad, digamos las cosas como son. A mí no me sale el doble discurso. Así que yo diría, la participación en el reformateo de la vicepresidente es evidente, y su silencio avalador de lo que se está haciendo, para bien o para mal, también. Yo diría, ese va a ser el punto de partida. Luego me voy a meter en la discusión. Por razones profesionales uno dialoga con todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. Y ahora en mis nuevas funciones de presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea, y parándome arriba de la grieta, pensando en la Argentina del futuro, más diálogo todavía. En ese diálogo, alguna vez hablé con el ministro sobre la factibilidad para el periodo que le quedaba de ser, futboleramente hablando,
¿Pep Guardiola o Caruso Lombardi? Siempre me pasa que no todas las audiencias saben de quién estamos hablando, pero Pep Guardiola es un técnico muy ganador, 17 veces finalista de la Champions League, que es la copa más importante del mundo hoy, después del Mundial de Selecciones. Y Caruso Lombardi es, dicho bien, de ninguna manera despectivamente, ha generado la hazaña de salvar muchos equipos del descenso en el fútbol local. De nuevo, no está dicho despectivamente, son dos ejemplos. Estoy seguro, y lo he visto más de una vez a Caruso, que se sentiría orgulloso de esta definición. Entonces digo, mira, Sergio, te veo Caruso, no Guardiola. De nuevo, no se olviden que el intendente de Avellaneda acaba de decir: Sergio nos salvó de que nos fuéramos en helicóptero. Es toda una definición. Si lo digo yo y alguien escucha y hay periodistas, me matan los tuiteros, me matan los blogueros. Y la verdad que lo dijo el intendente de Avellaneda. Y es cierto que yo en aquella época debía contestar a mis clientes si terminan y si hay hiper. Siempre contesté que terminan y no hay hiper, como ahora. Siempre vamos a tener que distinguir de colapso hiper de crisis. Y después tenemos que definir qué es crisis, porque ustedes están facturando y ganando plata, no saben qué hacer con los pesos. Pero así la Argentina, rara. Entonces pasó el primer tiempo, que terminó, simplemente todavía estoy presentando la hoja de ruta. Pasó el primer tiempo, que terminó en diciembre, y Caruso salió airoso. Siempre vamos a mantener el equilibrio en esta reunión. Salió airoso es que estabilizó la inestabilidad. El día que dije esto, en una reunión gigante, donde fue en Techín, en la rural, y después vino a hablar Massa con Roca, había mucho periodismo. El título fue: Melconian elogió al ministro. Yo no elogié, dije estabilizó la inestabilidad. En términos de Ferraresi, evitó el helicóptero, la hiper, nada más. Pero recién terminaba el primer tiempo, que terminó medio exigido. Vas ganando 1-0 y hace 10 minutos te tienen acorralado y dicen, más vale que termine. Y terminó el primer tiempo. Para empezar un segundo tiempo exigente antes de esta plaga que ha llegado, que es la sequía. Entonces ya era conflictivo el segundo tiempo antes de la sequía. Acá vamos a tener que encarar el segundo tiempo, que era complicado, y terminaste adentro de tu área, más la sequía. ¿Por qué agosto? Porque agosto es la primaria y porque voy a hacer un punto de inflexión. Se supone que tengo que hablar del 2023, pero no existe el 2023. Existen varios 2023 que no los conocemos todavía. Hay uno seguro que es hasta agosto y hay otro seguro que es después de agosto. Entonces vamos a tener que investigar cómo es de acá a agosto y vamos a tener que inventar cómo es después de agosto, inventando dentro del invento qué pasa en las PASO. Y acá no tengo más remedio que decir lo que quiero decir ahora, no después. En el año 2011 había agosto PASO, octubre primera vuelta y noviembre segunda vuelta. Pero en agosto del 2011, Cristina Fernández sacó sola en su propia interna 49 puntos y le llevó 22 puntos al segundo. Significa que terminó la elección en agosto. Vos en agosto dijiste, che, termina esto. En vez de decir, no, recién empieza, dijiste, sí, terminó. Y hay otra interna que fue en agosto del 19, donde más allá
de que Macri mejoró su performance para la segunda vuelta en noviembre y logró no ser derrotado en primera vuelta en octubre, en agosto la diferencia que le sacó Alberto Fernández fue de tal magnitud que se devaluó la moneda 50% y subió el riesgo país a 4 dígitos. Esto no es tirarle roña a nadie, fue lo que pasó. Es decir, Macri no traía una buena administración y estaba en el medio de un ajuste, pero la devaluación y el aumento del riesgo país y el derrumbe de los mercados lo generan la vuelta del kirchnerismo. Así fue. Pero ¿qué rescato de eso? Que en agosto también se definió. Si yo hiciera una encuesta acá a todos los asistentes, si lo que viene, que no lo sabemos, ¿saben por qué? Porque el soberano está ahí. Todo lo que hay ahora son encuestas. Y todo lo que hay ahora es la oferta de candidatos. Está pendiente qué pasa con la demanda de la gente. Entonces no lo vamos a ver. Pero si yo me parara en la puerta y a cada uno que sale digo, decime cómo crees que sale este agosto, tiende a indefinirse. No porque alguno de ustedes no me diga, gana Cambiemos, gana el otro, gana aquel, gana Milei, gana... sino porque no se define en el sentido institucional de la palabra. Es decir, ¿quién ganó? Fulano. Pero ahora te hay que ir a la primera vuelta, a la segunda, porque no se definió con 20 puntos de ventaja. Bueno, ese es un escenario altamente probable. Hoy, de repente tenemos que venir acá en agosto y decir, che, mirá, nos equivocamos todos. Fulano sacó 60% y terminó. Pero hoy el escenario más probable, por lo que se está viendo, es que no termine. Vos decís, ¿qué supuesto tomaste? Que no se define en agosto. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque leo las encuestas. Por eso, para que se defina, un partido tiene que sacar casi 50 puntos. Y dentro de ese partido va a haber un ganador. Si eso pasa, ya está el próximo presidente de la República. Ahora, ¿y si eso no pasa? Bueno, tenemos que ir hasta octubre. ¿Y Caruso? ¿Qué tiene? Suplementario entonces después de agosto. Porque ahora tiene que jugar el segundo tiempo hasta agosto, que es chivo. Y que se hizo más chivo con lesiones y expulsiones, que es la sequía. Y si no termina, no le van a dar las gambas en el suplementario, que es entre agosto y octubre. Y después podemos ir a penales entre octubre y noviembre, si no se define tampoco. Entonces es largo esto. Bueno, esta es la hoja de ruta. Se supone que en media hora tenemos que saber un poquito más de todo esto. Efectivamente, arranco con el primer tiempo de Caruso. El olor a crisis institucional y helicóptero lo volteó. Lo volteó. A punto tal lo volteó que en este conjunto de ciclotimias que tiene la Argentina, en diciembre terminó exultante Caruso. Hoy todavía se habla de Caruso candidato, que lo quiero discutir. Pero está claro que el hombre acepta la jugada fuerte porque como presidente de la Cámara de Diputados estaba condenado a la silla eléctrica. No era un político donde estaba con 60 de positiva y 20 de negativa. Estaba al revés. Entonces dice, bueno, mirá, me juego acá. Si juego la Champions League, soy candidato a presidente. Che, pero ¿para qué? Si sos Caruso tampoco es malo, ¿te parece? ¿Y si estabas condenado a la silla eléctrica? ¿Y qué es Caruso? Bueno, que lo cruzaste hasta la otra orilla, pero que no diste vuelta al partido. Lo salvaste del descenso. Ahora más vale que salgan a comprar 11 jugadores para el próximo campeonato, porque eso es Caruso. ¿Y podré ser jefe de la oposición del gobierno que viene si hay cambio de administración? Tentador para Caruso.
siguen el hilo, ¿no? Porque si se pierden con esto, arranco de nuevo y les pongo los nombres verdaderos. Hoy día, la base de Caruso fue muy simple, no salió a jugar con 3 delanteros, muy simple lo de Caruso. Es decir, ¿en qué basó parar la crisis fiscal y la hecatombe fiscal que se venía? Bueno, en una cosa muy simple, de 1 más 1 igual a 2. Guzmán subía el gasto al 70% anual y la inflación era 50% anual. Le crecía explosivamente el gasto público real. Y Caruso sigue con el gasto al 70% anual, pero la inflación se fue a 100%. Entonces amortigua la explosión de gasto público real. Cuando a la mañana va a las cámaras empresariales lo aplauden de pie. Cuando a la tarde va al Instituto Patria lo putean en 20 idiomas. Porque están avivados, que se les licúa el gas. Ese es el ajuste. Acá no estamos frente a un ajuste de tarifazo, aunque ahora vino, después hablamos de ese tema. Tarifazo, recorte del gas. Ha tenido que entrar en alguna variante, por ejemplo, la ministra Tolosa Paz, frente a la evidencia de corrupción en el otorgamiento de plan potencial, no tuvo más remedio hasta el propio populismo que cortarlo. Parte de eso, aunque le acampan en la 9 de julio. Todo este tipo de cosas que intelectualmente es un debate abierto riquísimo, es muy importante que lo vaya entendiendo la sociedad argentina. Como vos no querés someterte a tener balance en el sector público, tenés que someter a toda la sociedad a 100 de inflación para ajustarlo por esa vía indirecta. Y te ha tocado a vos ahora poner la cara por el desastre hecho del 2003 hasta la fecha en materia tarifaria. Ustedes saben que por boletín oficial va a aumentar 261% la distribución de la luz. Por supuesto, con 100 de inflación no alcanza. La distribución de la luz es 1/3 de la boleta. Ese tercio de la boleta se multiplica por 3.61. Subproducto de toda la inflación y el congelamiento ocurrido todo este tiempo. Es muy difícil hablarle de esto a la sociedad argentina cuando hay lugares que están sin luz y tienen que bajar desde el 8º piso a buscar agua. Gente grande. Pero ese ha sido la consecuencia de tener deteriorado todo el sistema eléctrico en la Argentina, que se había arreglado hasta el 2001. Por supuesto, este no es un lugar de debate, pero yo digo las cosas como son. Debe haber gente en la sala que puede no estar de acuerdo con lo que digo. Pero yo digo las cosas como son. Hemos deteriorado en 20 años el sistema eléctrico de Argentina. Los jóvenes no pueden comparar, los veteranos sí, pero podemos estar a esto de volver a Segua o a Entel. Y eso es decadencia. Entonces, Caruso logra el esquema de contención de crisis en el área fiscal de los pesos bajo la metodología de más inflación, licuación. Y en el área del dólar arranca y el Banco Central sigue vendiendo. Entonces dice, ¿qué pasa? Dice, no, lo que pasa es que al precio estaba en 140 pesos, no quieren vender. Dice, bueno, hagámosle un tipo de cambio para ello. Y aparece el dólar soja 1. El dólar soja 1 que te doy 50 mangos más de lo que vale. Y ahí lo vendés. Entonces vino el soja 1 por una friolera de 8.000 millones de dólares. ¿Qué hace Caruso? Respira. Porque estamos con un super cepo. El que mejor explicó el super cepo y dijo lo voy a cambiar fue Alberto Fernández, candidato. Dijo, hay una obstrucción para que los dólares salgan, así que voy a sacar la piedra de la puerta giratoria, porque si no pueden salir, no van a entrar. Clarito lo tenía, pero lo profundizó. Entonces lo único que entra es la exportación, y la exportación, con el tipo de cambio oficial 20% atrasado, no liquidaba.
le dieron 20 más al sojero, 27 y liquidó. Claro, pero sirvió para adelantar octubre, noviembre y diciembre, y entonces en octubre y noviembre volviste al desierto. ¿Qué hizo Caruso? Metió el soja 2. El soja 2 requirió otra vez 50 mangos más. Y en vez de 8.000 vinieron 3.000, porque iba quedando menos soja. Todavía no había sequía. Entonces, ¿qué ocurre? Termina con una inflación concentrada en el 6-7 mensual. Y termina con el dólar soja 2 agotado y dice, más vale que lo termine. Y empieza el segundo tiempo. Así fue la primera parte de Caruso. La verdad, en todo lo que hemos venido escribiendo desde fin de año, decíamos, no va a alcanzar esto para el segundo tiempo. ¿Qué significaba eso? Digo, mirá, vamos de nuevo al sector externo. ¿Cómo llegaron a fin de año? Y bueno, metieron el soja 1, el soja 2. Mirá que meter el soja 1, el soja 2, es que tenés que meter el soja 3, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. ¿Qué van a vender más barato ahora que hace 3 meses? ¿Y qué más? Bueno, y que además del soja 1, el soja 2, cortaste 10 lucas las importaciones. ¿Qué es eso? Inventaste el CIRA, que fue un elemento emprolijador de la CIMI. El CIRA es, yo te doy la autorización para importar y vos garpás a 180 días. Ahí hubo un financiamiento pseudo involuntario o voluntario de 10.000 palos verdes. Entonces, claro, vos lo que me estás diciendo es que yo le adelanté al chacarero 8, le adelanté al chacarero 3, pisé 10 y llegué con la lengua afuera. Sí, mierda, viene picante el segundo tiempo. ¿Qué vas a hacer hasta agosto? Siempre detrás de qué objetivo, evitar el salto cambiario, porque no lo dije, pero ustedes se lo imaginan. ¿Dónde está el corazón de la jugada de Caruso? Que él devalúa todos los días un poquito y emparda con la inflación. Pero el tipo de cambio en la Argentina, acumulado desde 2021, está 20% atrasado. 20% atrasado, que lo que vale 200 tiene que valer 250, sin que se mueva nada. Cualquier argentino diría, che, pero si lo pone 250 y la inflación se mueve, después tiene que mover de nuevo. Y es la historia de cualquier veterano que está sentado acá. Entonces es medio, por eso, Caruso dice, che, ¿seguís pensando en Guardiola? No. Me abrazo a Caruso, tenías razón. Bueno, viste que te dije al final, sé Caruso, firmás. Ese es el esquema. Así venía. Seguía el fantasma devaluatorio. Y seguía el fantasma inflacionario. ¿Por qué? Bueno, porque en noviembre, diciembre, hubo una mini desaceleración. Tengo acá, mira, no abras. Le voy a hacer ahorrar guita a esta gente. Sí, después te pido más. La inflación fue 5,5, en algún momento se agrandaron porque cayó de 6. Caruso tira precios cuidados al 3 en marzo, nunca tuvo chance, no lo digo ahora, me habrán visto por la tele, porque para vos decir que vas a pesar menos en la balanza, tenés que largar los ravioles. Si vos decís voy a pesar menos, que seguís con los ravioles, y le preguntan al médico, pero usted no va a bajar, porque sigue con los ravioles. Ahora, si entraste en una dieta, el 3 tiene chance, pero no entró en una dieta. Sigue la maquinita. Entonces, Caruso no alcanzaba. En el fondo viene el ir y venir a Washington, que lo aclaro una vez más. De la misma manera que les digo, no se calienten cuando firma con el fondo, no se calienten cuando no firma. El periodo de la preocupación del Fondo Monetario por Argentina es cuando la pone. Y ese periodo fue con Macri. ¿Por qué a Macri le hace hacer un ajuste fenomenal? Porque le viene una vez por trimestre el billete de verdad. Y así entran 50.000 palos. El acuerdo que hay ahora
es la reconversión de los 50 que vencen en el 22, 23 y primer parte del 24, patearlo a 10 años. Y vos decís, ¿hay metas? No obstante eso, sí. Pues si vos cumplís la meta y yo te lo pateo, vos cumplís la meta y yo te lo pateo, vos cumplís la meta y yo, si vos no cumplís la meta, yo no cumplo la meta, ¿qué? ¿Vos qué? No voy a decir a lo Argento está entregado el fondo, pero le pegan el palo. Entonces cuando van a hablar a Washington, miren a Washington, dice, le perdonó 3.000, ahora el déficit fiscal. Ayer un chico, exfuncionario de Kicillof, oficialista, dice, no, yo incumpliría la meta fiscal, todo para quedar bien con Cristina, nada más. Es irrelevante, irrelevante. Por supuesto, siempre todo esto contado así deteriora la imagen argentina en el mundo. Pero si ustedes sentados acá quieren saber la relevancia del acuerdo con el fondo, hoy ninguna. Ahora, si el tipo te dice, che, yo te voy a dar 50 lucas, vos tenés que cumplir la meta. No cumplo la meta. No vienen los billetes. Ah, ¿no cumplí la meta? Sí, no van los billetes. Si no van los billetes, entras en default. Ahora acá, ¿con quién entras en default? Con ellos. ¿De qué? Del ajuste contable. Una complicación, pero hasta ahí. Entonces, en ese esquema, la inflación macro seguía en un piso alto. Ustedes piensen que cuando vos agarrás los precios de la economía, no llega al 30% el universo de precios justos, precios cuidados, aunque funcione bien. Y digo esto porque muchas de estas compañías que aparecen acá son clientes míos y han estado sometidos a precios justos y precios cuidados, en una gran diferenciación. Si luego la liga, el supermercado, el almacén, conozco toda la micro, mucho menos que ustedes, que son los que conocen de verdad. Pero, y los otros dos tercios siguen al 6% mensual de inflación, seguían. Tenemos que discutir la inflación para adelante. Por lo tanto, este era el escenario. En el escenario arranca el segundo tiempo y viene el número más complicado de calcular que tiene Argentina hoy, donde yo lo único que hago es multiplicar por los precios que veo en Chicago lo que me llega como insumo de la bolsa de Rosario y de la bolsa de cereales de Buenos Aires, que es la cosecha de Argentina. Ustedes saben que el sector primario de Argentina es la mitad de las exportaciones, la otra mitad son otras cosas, pero la mitad de 90 es 45. Bueno, se ha hecho pelota hasta los últimos datos la cosecha. Yo vengo cambiando este número para mal desde principio de enero, fin de diciembre. Claro, porque una vez por semana me llega la nueva estimación de cosecha de Argentina. La agarro a los chicos y le digo, che, calculá cuánto da. Me dice, y da 1.500 menos que la semana pasada. Y da 1.500 menos que la semana. Entonces digo, bueno, dame que lo vamos a volcar al mercado de cambio para ver exportación, menos importación, menos tarjeta de crédito, menos lo que compran 200. ¿Qué te da? Mal. ¿Qué cortarán estos tipos entonces? Esa es la pregunta que deben tener ustedes. ¿Cuándo devalúan? ¿Cuánto pierden de reserva? Es la pregunta que hace cualquier país del mundo frente a una crisis de exportación. Si devalúo, ¿cuántas reservas pierdo? ¿O cuántas importaciones bajo? A ver, empezar de nuevo. Si devalúo, no, acá no lo vamos a hacer. Bueno, ¿cuántas reservas pongo? Acá no lo vamos a hacer porque no hay reserva. ¿Y cuántas importaciones corto? Ya vengo cortando 10 lucas antes de la sequía. ¿Entienden la gravedad del segundo tiempo, que arrancaba chivo y se puso más chivo? Entonces, el impacto es, primero, cambiario. Segundo, recaudatorio. ¿Por qué? Bueno, porque si exporto menos,
entra menos plata de retenciones. ¿Cuánto? 1 billón de pesos. ¿Es mucho? Sí. Decime una cosa, ¿cuánto era el agujero fiscal del 23 antes de esto? 2.800.000. ¿Acordado con el fondo? Sí. 1,9 del PBI. ¿Y cómo se iba a financiar el 2 billones? Más allá del tongo cómplice que tienen con emisión monetaria. ¿Y esa emisión monetaria cuánto iba a dar? 90% al año, 100% al año. Y la inflación que vos tenías en la cabeza, ¿cuánto era? 90, 100 al año. ¿Que el 6 mensual? Sí. ¿Con el 2.8 de antes de la sequía? Sí. ¿Y ahora estás 1 billón peor? Sí. O sea, da 3.8, casi 4. Sí. ¿Y con qué lo van a financiar? Y van a poner 1 billón más. Pero si daba 90, 100 antes, con 1 billón y puede dar más. Ese es el centro de por qué la tasa de inflación. ¿Cuál? Bueno, depende cuando vayan imprimiendo. Porque yo quiero saber, ¿la inflación del año cuánto da? 100. ¿De qué año? El 23. Sí, pero el 23 se divide. ¿Cómo? Y hasta agosto, después de agosto. Y decimos una cosa, el agujero ese de 3.800.000, ¿todo es 3.800.000 dividido 12? No. Ah. ¿Y cuándo son los peores momentos del 3.800.000? El cuarto trimestre. Quiere decir que en el cuarto es donde más tenés que emitir. Sí. Bueno, el gobierno se pone por contento porque dice, ya terminó la elección. Pero vamos a estar justo en la transición al nuevo gobierno. Ahí es donde más van a emitir y probablemente. Pero entonces cuando vos decís 100 anual, ¿será como dividido con más impacto en el cuarto? Sí, puede. O sea, vos lo que me estás queriendo decir es que si el 6 en algún momento es 7 u 8, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Y cuándo? Y en una de esas más tirando para el segundo semestre. O sea, no es solo que el 3 no se va. No, el 3 no nació. Pero iba el 6, Caruso. Y el 6 te hace llegar, pero no te hace tener un candidato competitivo. Y no. Ese es el despelote que tiene en la cabeza hoy un político oficialista. Que llegar es un premio consuelo para salvar lo que se llama peronismo del descenso. Donde un peronista de ley diría, no, eso es el kirchnerismo era esto, es el peronismo, no me meto en ese quilombo. Pero llegar y ser competitivo es muy difícil. Por eso o es Caruso o es Guardiola. Pero ahora vuelvo a este tema. Tercero, ¿pegan el nivel de actividad esto? Y sí. ¿Por qué? Bueno, acá hay mucha gente del interior. Estoy seguro que se ponen a hablar entre ustedes y allá y debe haber zonas más afectadas que menos afectadas. Y yo recorro el interior desde que estoy con este laburo. Y en el interior es el interior. Lo que los gringos llaman el spillover, el derrame del sector primario. ¿A qué? Y al negocio, al otro, a los coches, a la camioneta. Siempre hay derrame. Al consumo. Entonces, en el nivel de actividad, el campo pega. Recién veníamos en el auto hablando. ¿Qué imaginario tenemos en la cabeza? Y la sequía del 2009. El segundo semestre del 2009 se comió a la sequía de la primera parte del 2009. De la misma manera que la segunda parte de este año se va a comer el impacto de la sequía de la primera parte de este año. ¿Cómo? No le voy a enseñar yo a la gente del interior cuánto, lo saben ustedes, ese feeling de cómo viene la mano y cuánta guita en el bolsillo hay, lo saben ustedes mejor que yo. Y el cuarto tema es el impacto en los precios. Yo el impacto en los precios veo un impacto directo, adicional, el 5 y pico, 6 y pico mensual es macroeconómico. Después están las cosas puntuales, ejemplo de febrero, la carne. La carne dormía, pegó un salto y le metió un punto y pico más. ¿Y qué más? Bueno, todo lo que esté vinculado al trigo, al maíz es obvio.
Afortunadamente no hay consumo interno de soja, pero ayer a la tarde en Rosario los criadores de chancho me corrigieron. Me dicen, mirá que los chanchos comen soja, Entonces el chancho tiene un aumento indirecto de precio, subproducto del aumento de la soja. Quiere decir acá que estamos en esta muy mala cosecha con impactos cambiarios, recaudatorios, de nivel de actividad y de nivel de precio. Por lo tanto, ¿cómo es el camino a agosto? Yo creo, los tres temas, voy a reducir, digo tres temas centrales, ahí puede decir uno, y usted se olvida. Los tres temas centrales de esto son la devaluación, la inflación y la elección. Esos son los tres, y yo tengo que buscar decir, che, decime tres cosas importantes. Bueno, va a saltar el dólar. 2, la inflación es 6 u otra cosa por mes, 100 u otra cosa. Y 3, ¿quién gana? Yo creo, como viene la mano, que va a haber novedades cambiarias. Creo que una vez más, ustedes saben cómo, porque yo no tengo la costumbre, en general soy muy respetuoso de la audiencia. Ustedes son una audiencia que no son economistas, pero saben que hay un dólar oficial y que después está el contado con liqui, el paralelo, con 100 de brecha. 200 y 400 es normal. 200 y 360, 80 es barato. Y 200 y 450 che, van a hacer algo. Esa es la historia de este programa. 80 de brecha barato, 100 normal y 120 pa' quilombo. Esas son la temperatura. Entonces, claro, cuando hablamos de si van a hacer algo con el dólar, es en el tipo de cambio oficial, los 200 pesos, al cual lo vienen devaluando 5 o 6% mensual, par y paso con la inflación, pero que acumula un atraso de 20-25%, 2.50, 2.60. Entonces, el segundo tiempo está tan chivo que no es armar la soja 3 a ver qué pasa. Porque la soja 3 a 2.60, 2.70 no la quiere nadie. Dice, no, dame más ahora. ¿Por qué? Porque tengo menos que antes. Fue 8.000, 3.000 y vieja me quedó menos. Y nueva no hay todavía. O sea, no es un problema de, bueno, ¿cuánto quiere para dármela? Es que no está como estaba. Y segundo, ahora quiero más que antes, porque cuando vale menos quiero más. Entonces la pregunta es si ha llegado el momento no de darle otro dólar a la oferta, que es la exportación, sino de encarecerle a la demanda, que es quién, y lo que quieren comprar dólares. Pero si ya le metieron el impuesto, no sé qué, vale como 3 gambas y pico, ya lo tengo clarito eso, pero no alcanza. Y la más barata de todas, la de la importación, donde alguien dirá, al pedo los dejan comprar a 200, si pues después cuando hacen los costos lo deben preciar a otro precio. Y claro, porque el importador que logra una CIRA y tiene que hacer sus costos para pagar dentro de 180 días y no sabe, dice, ponele 3 gambas a ver qué pasa, y si salís y vendés, pasó. Entonces va a haber algún iluminado que dice, che, ¿para qué le dan a 200 pesos a esto? ¡Súbalo! Sí, pero no tenemos que devaluar. ¿Por qué? Por el impacto en los precios, Cristina, el otro, la elección. Ese es el quilombo en el cual están metidos. Pero lo que pasa es que creo que llega el momento donde Caruso agarra el teléfono y dice, Cristina, sí, ¿estás 5 minutos que te tengo que ir a ver? Entonces tenemos este quilombo. ¿Para una devaluación? No. ¿Por qué? Porque van a estar avivado todo que el tema es llegar. Ahí es donde el expresidente, líder del otro lado, dice, che, quilombo, que nos van a dejar un quilombo. Se va entendiendo. Todavía no pasé a la parte pesos, que es donde está la deuda en pesos. Estoy en la parte dólar.
un tema, si bien un desdoblamiento sui generis, un desdoblamiento tradicional o un salto cambiario. Mi impresión es que agosto, como está, no va. Y con soja 3 solo, no va. Ese es el deterioro de Caruso del primer semestre al segundo semestre. Más todo lo que viene por ahí. Por supuesto, el tema central es de reservas. Las reservas son negativas. Y entonces tiene que venir agosto, inflación. Agosto de acá, agosto la inflación va a sufrir en el segundo trimestre por caída de las retenciones. El grueso de las exportaciones del campo son en el segundo trimestre. Ahí se va a producir la caída de la recaudación. Entonces la pregunta que hay acá es, ¿subirá un puntito más la inflación mensual? Ustedes van a ver que frente al riesgo de que sea quilombo, y van a decir 7 y 6 es lo mismo. Así va a terminar el típico argentino. Si vos traes un alemán, dice, estos están totalmente locos. Van al 100 y pueden ir a 120. Están más locos que una cabra. Y vos le dirías, vos callate, vos no entendés nada. Acá 100 y 120 es lo mismo. El tema es que no vuele todo por el aire. No sabe nada el alemán este. Eso es Argentina. Entonces la pregunta es si por saltito cambiario o por caída recaudatoria tenemos un saltito inflacionario antes de agosto. Entonces, tipo de cambio, inflación. Me queda la elección. ¿Quién gana? Más que quién gana, yo te diría, vamos despacio. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Es importante? Vuelvo a la hoja de ruta. ¿Cómo no va a ser importante? Acabo de decirte. Estamos hablando del segundo tiempo. El segundo tiempo termina. ¿Vamos al suplementario o termina? ¿Qué define eso? La elección. Porque si en la elección invento, gana Cambiemos, con una interna a lo Cristina o Alberto 2011-2019, prácticamente el país empieza a mirar a ese hombre. No hay suplementario, terminó, ganó Josecito. Josecito sí, Josecito ¿qué va a decir? No, yo asumo en diciembre. No, pues José, ya la pregunta es ¿qué vas a hacer vos? Bueno, tráelo a Caruso, a ver. Sí, Caruso sí. ¿Qué vas a hacer vos hasta noviembre? Y Caruso va a decir, José, dígame usted lo que quiera que yo lo hago. ¿Se raja Caruso? Hay ahí una suerte. Mi mujer diría, vos porque sos un boludo, pero Caruso, vení, si vos querés ser jefe de la oposición y lo logrado hasta acá que te lo valoren después, ¿no te convendría ser colaborativo con esta gente? Sentate, integrate, dejá la grieta, da muestras de... Terminó Cristina con esto. Ese quilombo va a venir. ¿De qué? En esta fantasía, ¿de qué decisión toma Caruso? Alberto, tal vez. Hoy está Scioli en La Nación, en una ciudad muy grata con el ex gobernador Daniel Scioli, que también va, hace un reportaje hoy casi de candidato en el diario. Cómo juega la cámpora, es decir, estoy ahora metiéndome en la arena política del oficialismo, manteniendo mi objetividad profesional, que nunca la he perdido, y mucho menos ahora en la Mediterránea, donde tengo que conversar con todo el mundo. Porque a mí todo esto no me interesa, estoy trabajando técnica y profesionalmente en estos temas. Pero acá estoy como consultor. ¿Qué ves acá? Y no sé, ¿quién gana ahí? ¿Cómo es la interna? ¿Quiénes son candidatos? ¿Es cierto que prefiere concentrarse en la provincia de Buenos Aires, donde tiene chance de ganar?
¿Hay candidato por default en el oficialismo? ¿Default qué? ¿Qué nadie quiere ser? Y Caruso que dice que sí, que no. Caruso, hasta las 12 menos un minuto del cierre de lista, es sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Dice, dale que falta un minuto. Y ahí define. Cristina, seguramente su decisión puede pasar por la provincia de Buenos Aires. No tomo el compromiso de no ser candidata a nada hasta las 12 menos un minuto. Está claro que el grupo de Cristina no tiene candidato competitivo. Alberto, vamos a ver después del bloqueo qué decisión toma. Y no sé qué más. Está el peronismo no involucrado con el kirchnerismo a partir de Córdoba. Que bueno, hay 10 elecciones provinciales de acá a junio que quisieron desdoblar. Vamos a ver cómo, si sale un liderazgo fuerte de un gran ganador de ahí. O sea, ahí hay un tema. Después está Cambiemos. Ustedes vieron que Cambiemos ya lleva como mínimo 5 candidatos tiene. Ayer Morales, Carrió, Manes, Bullrich, Larreta. No sabemos Macri. Entonces, de nuevo, ¿cómo se define? Esto no es Uruguay, donde es Mujica contra Astori. Gana Mujica y lo invita a Astori a integrar la fórmula presidencial. Acá va Boca contra River, gana Boca, murió River. Está todo mal hecho siempre en la Argentina a propósito. Ya llegó a la conclusión que a propósito, la Constitución del 94 tiene no sé qué cosa, el otro tiene... Es como me dijo un día un constitucionalista, no voy a dar nombre por razones obvias, me dijo, tómale esto. Digo, déjamelo leer de nuevo. Dame 2 minutos más. Che, no se entiende. Me dijo, está perfecto entonces. Por lo tanto, nos queda abierto cómo se desenvuelve la interna de Cambiemos. Muy probablemente, como a pesar de Milei, que ahora voy a hablar, todavía las encuestas siguen dando que hay cambio de administración y que lidera Cambiemos. De nuevo, no tomen esto como un pronóstico, estoy diciendo lo que dicen las encuestas. Da la impresión que la definición de la fórmula presidencial de Cambiemos y su ganador tiene implícito el próximo presidente de la Argentina. Pero ¿sobre qué base? Sobre lo que lo leo en los diarios, nada más. Entonces ahí hay una tensión diferente a lo que está ocurriendo en el frente. Como que el frente de todos, y no quiero hacerme ninguna película, pero del frente de todos se desprende. ¿Qué vamos a hacer en el 2024 nosotros? Vamos a la provincia. Desde ahí. Mientras que Cambiemos define, también a las piñas, como es la política en todo el mundo, guarda que el que sale acá presidente. Y después está Milei. Yo a Milei, persona que conozco hace muchos años por razones profesionales, siempre respetuosamente lo he definido como el hombre que es el acumulador de las calenturas. Él anda con una ambulancia, sin nada alrededor, y junta los calientes. El caliente es caliente. El caliente mira a Gran Hermano a la noche, apaga y boludea todo el día después. ¿Por qué? Porque está caliente. Está caliente con lo que ya sabemos.
es un país en decadencia, el político no le da nada, afanan. Vamos a hablar las cosas como son. Milei acumula votos sobre la base de la calentura. Él dice, juntos por el cargo, el frente de chorros, la camporonga, y la gente lo festeja. En el fondo, el que está caliente y no sabe a quién votar, hoy de caliente, ya lo voy a poner. Eso es Milei. Por supuesto lo he hablado con él y sabe que hablo, como siempre lo he hecho, respetuosamente. Entonces, qué sé yo, podemos tener un quilombo ahí, qué sé yo. Lo digo de esta manera porque los casos parecidos en los países vecinos y en el mundo han salido mal. ¿Por qué? Bueno, porque esto es. A mí acá me acompaña Tita, me acompaña Chicho, me acompaña el otro, y soy un choto consultor que de acá me voy a Puerto Madryn, un candidato a presidente. Tiene 50 tipos laburando, 100, financiamiento, no de chorro, de venir hasta acá. Equipo, gente, gabinete, tiene que pensar. ¿Qué tiene Milei? Nada. ¿Qué tienen este tipo de candidatos para no focalizarme en Javier Milei? Nada. ¿Quiénes son los colores? Nadie. ¿Quién es el jefe de campaña? Nada. ¿Y cómo genera el milagro? Genera el milagro de que el calense, a esto no lo quiero ninguno, dame a este. Y si este no hubiera estado, qué sé yo, ese día me iba a Mar del Plata, pero no voto. ¿No conocen de esto? Está lleno tanto como 20 puntos. Digo, porque no sabemos si tiene 10, 14, 17 o 25. ¿Qué va a decir él? Estoy peleando la segunda vuelta. Ahora, el sorete que te pegás si quedás a esto de ganar. A lo del CEL en Santa Fe. A lo último queríamos perrear nosotros para que no gane. Puedo contar esta anécdota porque Miguel se caga de risa. Dice, menos mal que perdí. Por lo tanto, llegará agosto. ¿Cuál es el escenario hoy? Y yo tengo que venir acá y tengo que decir algo. Yo digo, ¿vos crees que se define en agosto? A, no lo sé. B, con lo que he dicho tenemos que decir, creo que no se define. ¿Qué es que se defina de nuevo? Ustedes saben cómo es la paso. Interna hay en este bloque y en este bloque. Che, pero Milei va solo. No importa, sirve para medir cuánto mide. Y en el bloque del frente de todo hay que ver si hay interna. Y en el bloque y será Horacio contra Patricia. Y aquella más que se defina, y ponele que cambiemos en esa conjunción, saca 50. Porque uno saca 30 y el otro saca 20. Ganó el de 30, pues sacó 50. Después ustedes me dirán, che, el que perdió con 20, ¿vota el de 30? Ponele. ¿Y este cuánto sacó? Y este sacó 30. Pues 50, 30, 20, este es presidente. Eso es que se define. Yo eso no puedo decirlo hoy, porque cada vez que miro da 38, 30, 20. Queda abierto. Si queda abierto, viene el suplementario, que es septiembre, octubre. Y después vienen los penales, si no se define en octubre. Entonces, en ese escenario está muy jugada la Argentina. Tenemos que volver a ver el mercado cambiario, que no quieren devaluar, la tasa de inflación y el nivel de actividad, que va a estar con la inercia del campo y a donde se le terminó definitivamente el rebote de la salida de la pandemia, que llegó hasta acá. Entonces, claro, nos quedan las preguntas y abrimos el debate de cómo es este periodo. Miren los periodos que hemos mencionado. Primero, cómo es el segundo tiempo. Después, cómo es
eventualmente el suplementario, y luego cómo es el traspaso, si es prolijo, desprolijo. Ustedes piensen que hay una costumbre chilena que al día siguiente de la elección el presidente en ejercicio y el electo desayunan, es norma. Y acá la presidenta no le dio el bastón al presidente. Decir que Caruso tiene espalda propia como para hacer una transición lógica, pero si el ministro de Economía tendría que ir a pedirle permiso a la vicepresidente para ser colaborativo en la transición, ¿cómo carajo es esa transición? A partir de ahí va a haber una dinámica de lo que se llama precios relativos, porque ya en algún momento ustedes van a empezar a mirar no todavía al que viene más que al que se va. Y los precios relativos es mirar los atrasados contra los no atrasados. Y en general, antes de ensayar un plan de estabilidad, hay que adelantar los atrasados para emparejarlos y que el plan de estabilidad que se pueda anunciar en algún momento pueda tener éxito. Porque yo digo, bueno, voy a lanzar un plan de estabilidad. Voy a decir, ¿qué vas a lanzar un plan de estabilidad? Error que se cometió en el 2015. Así que no estoy diciendo ninguna boludez. ¿Cómo vas a lanzar un plan de metas decrecientes de inflación si tenés que multiplicar la luz por 9, que es lo que le dejaron a Macri? El gas por 4, el boleto de colectivo por 10. No te cree nadie ese plan de estabilización. Y no le creyeron. Cuestión que ocurrió previo al lanzamiento del plan de convertibilidad, porque Cavallo estuvo un año acomodando antes de largar. Por lo tanto, la dinámica con la cual llega la inflación, si todavía hay brecha, porque todavía tenemos varios tipos de cambio, con qué atraso cambiario o no pueda llegar, cómo son los precios relativos, no son temas para dejar de lado. Por lo tanto, es picante lo que viene. En ningún momento hablé de hiper, ni de quilombo, ni de colapso. Porque acá, viste, vos tenés que definir, por eso me cuesta, por supuesto voy a seguir haciendo todo el esfuerzo posible para ir a todos los medios posibles y seguir divulgando y debatiendo todo lo que haga falta. Pero yo ya me doy cuenta que si me preguntan Boca o River, no puedo contestar. Porque no es Boca o River. No es así. Así que vamos a ir a un escenario en actividad, en inflación, en tipo de cambio caliente, donde sigo insistiendo que es absolutamente evitable el colapso, pero que necesita un mínimo de acuerdo político. Y no me quiero involucrar ni con halcones, ni con palomas. Es irrelevante todo eso. Irrelevante. El resultadismo es el que va a fortificar o no y dar posibilidades a partir del resultadismo de hacer un cambio de organización económica. Pero como está, no va más. Y este periodo de tiempo yo creo que se va a jugar de esta manera. Por lo tanto, querido amigo, si me das una mano... ¿Cómo no? ¿Cuántas preguntas, Carlos, para organizar? ¿Cuántas preguntas? Bueno, arranquemos. Si son cortas, hacemos más. Pregunta corta, respuesta corta. Vayan levantando la mano, yo les acerco el micrófono. Ahí está, este es el primer voluntario, dale. Primera fila. Párese, caballero, si lo vemos. Preséntese en sociedad. Miguel Equicián, de Yosimar. Usted habló que hay un 20% de atraso en el dólar oficial. Ahora voy a definirte a qué llamo atraso, sí. Claro, y eso teóricamente va a bajar esa brecha que hoy es un 80, 85. Si se queda el de arriba. Claro. ¿Usted cree que con ese 20 ya el sojero, el vitivinicultor, etcétera, todos van a estar tranquilos? Bueno, se entendió, ¿no? Primero voy a definir lo que yo llamo atraso. Atraso es lo siguiente, mirá, yo te voy a tuitear, así que no me trates de usted. Macri se fue con 60, 60 y pico de pesos.
que a precio de hoy, o sea, traído a hoy inflactado, neto de inflación internacional, está a 250 pesos. Cuando vos, Macri se fue, mirabas una serie larga, no era un mal tipo de cambio. Piensen ustedes que el dólar de Kicillof, el de Sturzenegger en el Mundial de Rusia o el de la convertibilidad eran la mitad de ese valor, traídos a hoy. El 1 a 1, el 9 pesos de Kicillof. Imagínense que es como si yo les estuviera diciendo el dólar de Kicillof traído a hoy son 130 pesos. Vos me decís, si 200 no alcanza, imagínate eso. Por lo tanto, vos me decís, ¿por qué vale 200 y no 250? Bueno, porque en marzo del 21, 6 meses antes de la elección, empezaron a trazar el tipo de cambio. Significa que devaluaban todos los días un poquito, menos que la inflación, porque eso le da crecimiento al poder adquisitivo de la gente, porque aminora la tasa de inflación por la devaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese atraso, de ahí terminó la elección, empezaron a devaluar un poquito más, pero nunca en el acumulado se cubrió inflación igual a devaluación. Y eso da 50 pesos, 20%. Ahora viene la segunda pregunta. Si vos fueras profesor universitario, ya me mandás para casa aprobado. Ahora, como no sos profesor universitario, me decís, ¿y usted cree que está bien eso? Bueno, yo te digo, ahí adelantaste. Segundo, algún buscarroña de acá te diría, ¿vos sos argentino? Sí, pero bueno, ¿sabés que cuando devalúan, simultáneamente sube un poquito más la inflación? Entonces lo que vos decís, 50 mangos suficiente, dentro de 3 meses ya... Eso pasa. Es lo que los economistas llamamos el pass-through. Cuánto de lo que devaluaste y en cuánto tiempo va a precios. Primero, nunca es el 100%. Y segundo, va en 3 o 4 meses. Pero hay una alta probabilidad que si vos no entrás después de una devaluación en un shock antiinflacionario, después te quedás. Por ejemplo, discusión de la convertibilidad. Cuando Cavallo pone el 1 a 1 estaba correcto, pero el primer año después de eso dio 17 la inflación. Entonces ya el 1 a 1, y sí, tenés que hacer ejercicio. ¿Qué querés, tomarte siempre la pastilla? Porque si no te tengo que dar otra devaluación. ¿Cómo hacen los uruguayos que hace 2 veranos era 44 uruguayo $1 y este verano estaba en 38 uruguayo $1? Bueno, es carísimo Uruguay, pero no se murieron. No es que tuvieron 1 a 1, bajó y tienen 8 o 9 de inflación por año. ¿Qué tienen que hacer? Mejorar la competitividad, la productividad. No esperes que te devalúe. Entonces, todo esto, si fueras profesor universitario, me tenés que mandar a casa por aprobado. Ahora, como no sos el profesor universitario, me vas a decir, che, te entendí, pero te vuelvo a preguntar. Ponele que lo pongan en 2.50, los ojeros liquidan. Entonces te digo, primero, si van a poner eso a 2.50 y no hacen otra cosa, todo esto van a estar esperando que en 3 meses no le alcance. Y estamos en un periodo donde el objetivo es llegar. Si el sojero va a venir o no, y algo va a venir, no sé si a 2.50, porque ya ha habido oferta arriba a 2.50 y no quieren vender. Porque el sojero es como te diría, si vos tenés alimento no perecedero en tu galpón y lo podés defender y no te lo pagan bien, en una de esas querés quedarte con el producto. Porque encima, si lo vendés te meto en el quilombo de qué hacen con los pesos. Entonces te vas a sentir que se te fueron los paquetes de agua y te dejaron pesos. Y vas a querer saber si con esos pesos vas a comprar la misma cantidad de agua que tenías antes. Es una economía que solo los argentinos la dominamos. Traes a un japonés acá, se pega un tiro en las pelotas en 2 minutos. ¿Entendés? Entonces,
Vos me preguntás algo, yo te diría, no sé o no, hace algo igual. Encarecé la importación, hace algo. Vos me podías haber hecho otra pregunta jodida también. Decime una cosa, si lo ponen a 2.50, no todo, porque no quieren devaluar. Ellos quieren tocar eso sin dar la sensación a la sociedad que devaluaron. Entonces dicen, no, mira, estos que importan, A, y estos que importan, B. Bueno, A vale 2.50. Y B no, porque esto es medicina, este no sé qué, este es comida para los pajaritos, este no sé qué, pero esto no, esto que paguen 2.50. Si al final se la estoy vendiendo a 200 y ellos lo preisean a 2.50. Entonces, vos me decís, ¿crees en esto que estoy? No. Pero estoy viendo qué se hace adentro de la ambulancia, como si fuéramos de SAME. Vos decís, che, ¿está cómodo ahí? No, está incómodo. ¿Tenés tal cosa para empezar la operación? No, no tenés tal cosa la operación. No tenés ni siquiera el mertiolate, no lo tengo ni siquiera el mertiolate. ¿Y qué carajo haces adentro de la ambulancia? Lo estoy trasladando. Ese es el escenario. O sea, no hay ninguna. El importador a 2.50 dice, bueno, dame Sira igual. ¿Pero qué? ¿Te lo encarecí a 2.50? Sí, dame Sira igual. Prefiero importarte a 2.50. ¿Qué querés que haga? Entonces vos decís, che, ni a 2.50 esto dejan de importar. Vos tenés que ver, si en un poco de eso, un poco de recesión, un poco de inflación, ¿no? Lo vas parando. Todo esto es un proceso de acumulación de tensiones, ya más pensando en el que va a venir. Por eso es muy importante, si algún día este país cambia, que haya un espíritu colaborativo en la transición. Caballero, levántese, preséntese. ¿Qué tal? Ernesto Gutiérrez de Supermercado Europa. Quería preguntarle simplemente si llega para quedarse la inflación de 3 dígitos. La inflación de 3 dígitos. Si llega para quedarse, si no hay un programa, sí. Suponemos que va a haber un programa que no la va a batir inmediatamente en algún momento del 2024. Pero va a depender del nuevo gobierno, del ministro, del presidente, y de que le explique bien a la sociedad en términos de cómo son los procesos por el cual va a entrar en un momento determinado un programa de estabilización, que no es de ajuste, sino de estabilización. Los programas de ajuste son estos, con 100 de inflación. Por supuesto, lo voy a decir respetuosamente, ustedes, nosotros, sufrimos menos la inflación que el hombre de ingresos fijos. Yo le estoy hablando a una audiencia que ha facturado. No lo estoy diciendo desde el resentimiento. Yo soy capitalista occidental y progresista. Así que puedo hablar desde la zapatería. El sabio de mi viejo decía, haz todo el ajuste que quieras, que mientras no entre gente al negocio estamos jodidos. Así que yo estoy contento. Pero la Argentina es una cosa rara, donde hay muchos sectores, la gran mayoría de los que están acá, de nuevo, no achacándoselos, que han facturado, que lo que tienen lo venden, que podrían vender más, que no hacen más cosas porque el país no tenés idea, la incertidumbre, lo político, si no estaría para hacer tal cosa, que están al acecho de qué activo barato consiguen, les sobran pesos, tienen interés casi egoísta, como corresponde, sobre qué va a pasar con el consumo. Lo que no se puede meter en el quilombo es que con los planes platita la gente tiene un peso y va y lo gasta, porque todo eso se agota. Yo digo, este camino, si tengo que juntar lo que acabo de decir con la pregunta de 3 dígitos del señor, este camino se agota por definición. En algún momento. Ha empezado. Porque en la integralidad hay una cosa que se llama reserva. No hay. Hay una cosa que se llama importación, que no es abren la economía para cagarme. Importación es insumos, nexo con el mundo, montones de cosas. Y si no tenés reserva
y no querés tocar el cambio. Invento la CIRA se agota. Todas esas cosas se agotan. Entonces vos vivís como con el último suspiro, y vos sabés que me dicen que se agota, petiré un mes más. Se agota, petiré un mes más. Pero estás en guardia de cuándo viene la piña. Así es lo que les pasa a ustedes. Entonces el límite acá lo va a poner el evento político. Porque imagínense, esta reunión, suponiendo que el cambio de gobierno dentro de 2 años. Bueno, este equipo tendría que pensar algo, porque así no llega. Entonces el punto de inflexión de la política es en agosto, en octubre, en noviembre y finalmente en diciembre. ¿Cómo continúa esto? Incontinuable. Digo por los 3 dígitos, incontinuable. Si el próximo gobierno viene a continuar con 3 dígitos en forma sostenida, no existe. Y vos, más allá de la barba, ¿qué edad tenés? 40. Digo, más allá de la barba, que en una de esas siempre te agranda, pero 40, ¿qué sos? ¿Del 86? 83. Claro, mira, de la democracia. Viste democracia, pero no viste estabilidad económica. Viste unos años en los 90. Claro, a ver, 89 tenía 6 años, no existe, y 91 eras adolescente, 2001 eras adolescente. ¿Te acordás del 2001? No. Mirá, 40 años. Siempre digo lo mismo, a mí podía haberla cortado antes, pero estuve mucho tiempo tratando de explicarle a los menores de 40 el plan Megatel. ¿Vos sabés lo que es el plan Megatel? Muy bueno. Viste que los magos dicen, voy a buscar a alguien del público, y dice usted, no está arreglado no sabe lo que es. Yo lo conozco, es más, el teléfono fijo en la casa de mis viejos fue por el plan Megatel. Claro, el de mi viejo también. Año 85 fue. Pero él le va a importar 3 carajos la anécdota del plan Megatel. Y vos no te lo olvidás de por vida el plan Megatel. Y a él le importa 3 carajos porque no es andar con 3 teléfonos. Y si se le raja, va y compra otro. Y si la Argentina fuera normal, mucho más fácil. Lo compran en esta normalidad fácilmente. Imagínate si fuéramos abiertos, sensatos, racionales, un teléfono no es un problema. ¿Qué le vas a hacer perder tiempo explicando el plan Megatel? Vos te tenías que anotar para pedir un teléfono y tardaban nada para traértelo, 14 años. Se ríe. Qué locura. Bueno, no crees. Entonces, vos pensás que acá tenemos una persona de 40 años, no voy a decir que es el alemán, pero está todo cagado con la inflación de 100. Y quiere saber cuándo termina. Nosotros nos comimos 10 años a 3 dígitos y terminó en 5.000. 4 por día cambiaba el precio del pan desde la cola hasta que llegabas al mostrador. Te estoy hablando en serio. Entonces no te da la cabeza para pensar eso. De la misma manera que en una de esas a nosotros no nos da la cabeza para pensar la ultra tecnología del conocimiento. Por más que no nos queremos atrasar tecnológicamente, seguimos y... Entonces, de lo que te tenés que quedar tranquilo es que tiene solución, pero tiene que haber voluntad política y cambiar un poco nuestro formato, nuestras conductas, y la clase política entrar en soluciones económicas, profesionales y éticas. No te podemos preguntar a quién vas a votar, pero acá la ambulancia tiene un candidato. Está esto de subirse a la ambulancia. Bueno, ¿qué más? Carlos, quedan 2 preguntas. Levantá la mano el caballero de la cuarta y de la quinta. Dale. ¿Me deja meter un bocadillo? Sí, dale. Cada vez que nos reímos, yo traigo a la mente al filósofo
nacido en España, Pérez. Un gallego que cantaba decía, es preferible reír que llorar. ¿Se acuerda de eso? Es de nuestra época. Ah, porque no es para acá, porque esto está todo dulce. Eso, vos nunca te olvides que los que están acá están dulces. Hola. ¿Sabés que quisieran? Más institucionalidad, que no haya afano, pero que siga todo como está. Eso quisiera. Hola, mi nombre es Pedro Oroz, de la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación de Supermercados. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad que vos estás acá para ir un poquito más allá. A ver. Vos tuviste en el corto plazo, hiciste un pronóstico de cómo se van a suceder los acontecimientos. Sí. Yo te quisiera llevar a hacerte una pregunta del mediano y largo plazo. ¿Cómo no? Es decir, en tu doble función. ¿Qué? En tu doble función. Sí. De estar en la Fundación Mediterránea y el IDEAL, Sí. que está empezando hacia el futuro, es decir, se viene la tecnología 5G, estadounidense o china. El tema del Mercosur con la Comunidad Económica Europea, sí, o el sudeste asiático. ¿Están estudiando alguna día, un renglón, una línea, 2 líneas? ¿Cómo no? Para terminar un poco con optimismo, Te entendí. un proyecto hacia el futuro mediano Te y largo. entendí y está muy bien. Te entendí y está muy bien. Sé a dónde vas y voy a tratar de contestarte. Nosotros estamos trabajando en forma 100% profesional en un programa que, a pesar de que Majul y Rossi no entendían, es integral, no de sanata, de verdad, que tiene estabilización macroeconómica, una reforma en el sector público, que no es cerrar aerolíneas, es ver qué carajo hay en aerolínea y tomar una decisión. Digo, para no subirme a esto de 100 horas, un día, cierro todo, toda esa sanata de ir a buscar votos. Y tiene una reforma al sector privado, que es de regulatoria, de dejar laburar. Esos son los 3 grandes mojones. Pero evidentemente hay temas que he ido aprendiendo de grande, que el señor pregunta la relación con China, 5G, donde alguien puede no entender lo que tiene en el fondo, pero yo lo entiendo perfectamente. Entonces te diría lo siguiente. Primero, nosotros estamos haciendo un programa que no tiene un nombre y apellido de alguien para que lo implemente. Puede ser Josecito o cualquier, pero tiene que ser capitalista occidental. ¿Se entiende? Tiene que ser capitalista occidental. Segundo, con esto ya te dije mucho. Es decir, uno no puede pertenecer con este programa a un gobierno que tenga un desvío ideológico de lo que ese programa es. Pero tu pregunta, al margen de lo que yo te pueda responder, tiene mucho de lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo hay, yo diría, una única batalla, que es la de los americanos y los chinos. Una única. Y es de verdad. El que la blanqueó fue Trump, por personalidad, pero es de los Estados Unidos. Por eso Trump en ese blanqueo siguió ganando fans, porque eso está desatado en el mundo. Occidente cree que lo dejó participar. Ustedes imagínense que los americanos son 25 del PBI mundial. Los chinos eran 8 y son 20. Y Europa es entre 20 y 25 unida, que es la cabeza alemana. Y después queda el otro. Eso es el mundo. Entonces, cuando vos en econometría, en un cálculo actuarial, tirás para adelante, los chinos se ponen arriba de los americanos, simplemente porque si este va al 5 y este va al 2, este tiene inteligencia artificial, qué sé yo, y los chinos se fueron metiendo, con respeto si hay algún descendiente de chino, se fueron metiendo en el mundo occidental. Los occidentales están arrepentidos de haberlos hecho participar, bajo la promesa que iban a respetar normas occidentales que después no respetan.
Entonces vos un auto alemán se hace en China y vos no te das cuenta. Ahora son comunistas. Y no solo son comunistas, el último líder, Xi, hasta incumplió lo que los propios comunistas se habían propuesto en términos de cambio institucional. Pretende quedarse él. Y así se mueve. En esa batalla, los americanos harían la pregunta tuya. ¿Vos dónde venís? De Argentina. ¿Qué querés? No, quiero... ¿Dónde vas a ir con el 5G? ¿Y qué hace con la base en el sur? No, pero pará, no me apuré. Mirá los uruguayos, están llenos de chinos y su comercio. Uruguay, de nuevo, con respeto si hay algún uruguayo. Uruguay es una provincia argentina en tamaño, respetuosamente. Y mira Brasil, pero Brasil se baja del camión y le dice, ¿qué te pasa, chino, a vos? Ustedes tienen un tamaño que son más que Uruguay, menos que Brasil, y siempre andan deseosos de buscar guita y cagar a alguno. Son un bocado tan justito, ustedes son el problema, porque ustedes van a pecar con una china o con un chino seguro. Entonces ahí, ese tema que metiste el dedo está en discusión en el norte. Y con nosotros en particular, por eso lo sufre hasta Caruso. Caruso cuando va allá, que se abraza con Cristalina. Entiende Caruso, si hay algo que entiende de eso. Y le dicen, che, pará, larga un poquitito, besuquero, ¿qué van a hacer con el 5G? Y ahí hace agua Caruso, porque tiene que venir acá al Patria. Es un buen punto el tuyo, me pasa por arriba. El programa es capitalista occidental y va al norte. Y nosotros, viste, el único que dijo, mandad 2 naves al Golfo ya, y seguían el carrito de golf, era Menem. Le dijeron, no tenemos 2 naves para mandar, mandá 2 igual, dijo. Y George lo abrazó. Pero ese también entendía de esto. Fue ovacionado en el Parlamento americano. Página 12 lo mataría, pero debe ser el presidente no americano más ovacionado en el Parlamento de Estados Unidos, y los saludaba humillándolos. ¿Qué querés que te diga? Todo eso hay que metérselo a esto, sí. Para que la pasta no sea pasta seca con aceite, un tuquito hay que hacerle, y el tuquito es lo que decís vos. No hay por qué. ¿Quedó alguna mano? Sí, coordinado con la producción tuya, tenemos 2 preguntas, la del caballero y primera fila, y cerramos. Dale. Así que, ¿Cómo no? póngase de pie, caballero, usted que levantó la mano hace rato, preséntese en sociedad. Gracias. ¿Qué tal? Gustavo Redondo de CBC. Bueno, Carlos, una ¿De dónde sos? De CBC. CBC. Lo tenés de fondo. Ah, mira, justito. Arreglado. Caruso cruza el río y viene el plan económico, ¿no? Que están trabajando, lo toman el plan económico. U otro. Pero viene un plan en el cual seguramente tiene que haber reforma laboral y todo lo que más o menos hablamos día a día. El tema de los planes sociales, algo Sí. que hacer, ya de por sí hay bastante despelote con lo que ha pasado esta semana. Entonces, bueno, se lleva a cabo el plan porque todo el mundo quiere cambiar un poco la Argentina, pero te aparecen los Pablo Moyano, te aparecen los Baradel, y todo plan que puedas tener te lo abordan. ¿Cómo, por más que haya un consenso político, cómo desarmás todo ese aparato? Y te lo pregunto porque, bueno, vos estás más de linterna, como bien decís, hablas con todo, y creo que es un problema a corto plazo o a mediano plazo que tiene Argentina. No he hablado ni con Baradel ni con Pablo Moyano, sí hablo con el sindicalismo, lo que no significa que no pueda hablar. Bueno, primero supongo que la gente hablando se entiende, es naif lo que te digo, pero hablar es hablar. Tampoco se iban a privatizar las empresas públicas, de nuevo, acá el compañero no sabe, pero era Obra Sanitaria, Entel,
que regaladas no la quería nadie. Y se llevaron el 10% de la venta los sindicalistas. No lo digo en forma, digo, participaron, los metiste adentro. ¿Cómo se lo puede meter? No estoy en condiciones de contestarte, porque además no he dialogado, no lo tengo. Me tocó, no lo nombraste, no sé si ponerlo en el mismo escalón, pero a mí me tocó lidiar con Palazzo en el Banco Nación. Y es el día de hoy que muchos lo usan como ejemplo de convivencia con el sindicalismo. Macri me preguntaba qué hacía y qué le daba a Palazzo para ser amigo. Porque Palazzo es un tipo complicado. Nunca tuvimos un problema con Palazzo. Teníamos 21.000 personas en el banco. Yo creo que si es el día de hoy que me invita a comer un bife, voy. Y encima es independiente Palazzo. Ahí lo miro desde arriba, Ahí viene -10. Pero me imagino que habrá que dialogar. De todo modo, déjame que te diga lo siguiente. Por supuesto están las formas y... En Europa paran los camioneros también. Y en Europa hay 3 millones de personas ahora manifestando contra la ley de Macron jubilatoria. Y 2 millones de españoles en Madrid manifestando contra la reforma de salud. Yo creo que hay que darle la posibilidad a que se quejen y no adhieran. Lo que no se puede, pero ahí ya excede lo mío. Lo que no se puede es interferir la vía pública, todas esas cosas que ya sabemos. Yo cuando hablé con el presidente de la calle Pou y fui a ver el decreto ómnibus que él había hecho para ver si se podía hacer algo parecido acá, me llamó la atención que tenía mucho menos vínculo económico ese decreto ómnibus que el que yo me imaginaba. Las reformas de Menem, del Estado y de emergencia, eran prácticamente económicas. La de la calle no, era la libertad de tránsito, el tema docente. Bueno, lo tendrá que definir la política. Pero sí, es como vos decís, las relaciones laborales o las van mejorando todos juntos, o pasa lo de ahora, hay 8 millones de informales. Y eso que la ley laboral, no podés echar un tipo porque estos 8 millones no registrados, ¿quiénes son? No son 8 millones de pendejos que se lanzan al mercado. O sea, alguien ahí hizo el persaltum a la ley. Porque si no se van a quedar... Si nosotros no mejoramos eso, los sindicatos se van a quedar sin afiliados. Si podemos meter a los 8 millones de informales bajo otra metodología, adentro de los sindicatos, pero si no, no. Ayer fuimos a Rosario, yo tengo el pase. Y primero, estación de peaje no hay más. Los uruguayos la están eliminando. Segundo, acá hay, y hay automático, y se traba la barrera, tiene que venir uno a destrabarte, se arma la cola. En la ruta 9, 40 autos. O sea, no va más. Y hay un Moyano ahí. Para mí no van más las cabinas esas. Y peajes se pagan en el mundo. Y después, por supuesto, parte del cambio de cultura es que la plata del peaje vaya a la ruta y tenga rutas blanquitas con ojos de gato y luces como los uruguayos. Pero bueno, es un cambio. Por eso las victorias intelectuales siempre preceden a las victorias electorales. Entonces tenemos que seguir batiendo el parche en esto sin pelearte y sin ideología. Bueno, ¿qué tenemos? Última pregunta acá. Dale. Aquí en la primera fila, preséntese, pregunta corta, gracias. Corta. Soy Ricardo Sorzón, supermercadista de Chaco, trabajo hace 56 años ininterrumpidamente
y quería hacerte esta pregunta. Después de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, hay analistas importantes que dicen que es el fin de la globalización, que rigió los destinos de todos nuestros países, ¿no es cierto? Me interesa saber cuál es tu opinión, porque eso va a tener incidencia también en nuestro país y obviamente en nuestras empresas. Yo debiera empezar preguntándote a lo maestro Ciruela, que es como me gusta. Y no te quiero poner en un aprieto, respetuosamente. ¿Cómo sentís la globalización en la incidencia tuya o de tu persona o del país? ¿A qué llamás globalización? Y después que me contestes, con la globalización, voy a tratar de saber el significado de fin. Antes de la globalización no estaban las multinacionales en nuestro sector, en nuestro país. Cuando entraron al país, el ministro de turno tuvo que hacer una modificación. El IVA, yo en ese momento era mayorista, sí. El IVA del 18% se transformó en un 9% más, se llamaba acrecentamiento, que si alguien vendía y se suponía, decía la ley, para revender tenía que poner el acrecentamiento. Era un traje a medida para que entren las multinacionales y desaparecieron los mayoristas en ese momento. Eso fue un efecto de la globalización. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero ese es uno que pegó fuerte. ¿Vos crees que eso es así? Decididamente yo no, sí. Yo no. Sí. Bueno, listo. Por eso te digo. No, es que para contestarte tengo que entender dónde te pega. Porque si no, primero, la globalización como tal termina siendo una discusión filosófica en abstracto. Y a mí me gusta ir a los bifes, por eso te lo pregunté. Entonces, como vos me contestás con precisión que el 9, el 18, el IVA, para que entren a medida, no creo en eso. No creo en eso. Pero, segundo, se lo llama globalización a algo que para mí, antes de la definición de globalización, ya existía, que tiene que ver cómo se conectan los países. La discusión que efectivamente está en boga en el mundo ahora, digo esto porque, aunque tengamos visiones diferentes entre lo que vos considerás globalización, porque te afectó y yo no, el fin de la globalización no viene a ayudarte a vos. De la misma manera que creo que no te damnificó, no te hagas ninguna ilusión de que si viniese el fin de la globalización, viene para ayudarte a vos. O sea, ponete contento por esa parte. Se está discutiendo algo que generó efectivamente la pandemia, que fue que como subproducto de la pandemia y empezando en China, se incumplieron contratos de entrega de productos. O sea, la pandemia empieza con un conflicto en la oferta, luego se transforma en un problema de demanda porque nos encierran a todos y se hace mierda la demanda. Pero antes de eso, el problema, cuyo emblema son los chips, es que los chinos los mandaron a todos para casa y en China arrancó un problema de oferta y un problema de faltante de insumo, que luego se transformó en un problema de faltante de cosas. Eso dio lugar a que filosóficamente empezar a pensarse que se lo llama friendshoring y close-shoring y todo ese tipo de cosas, de tener que empezar a buscar proveedores más cercanos, no cerrar el mundo, sino, pero todo esto es una fantasía lo que estoy contando, no creo en nada de esto, pero te lo cuento. Se supone que si vos en lugar de tener un proveedor chino tenés un proveedor brasileño, porque es friend, o porque lo tenés cerca, o porque es Mercosur, te va a cumplir. Y si hace el brasileño lo agarra la pandemia, te incumple igual. Toda una fantasía. Por lo tanto, creo que la globalización no es un problema. Creo que esa micro que te terminó afectando en nombre de la globalización te puede haber afectado, pero no es por la globalización.
ni a la medida de nadie. ¿Vos te crees? Supermercado necesita que le pongan el IVA al 9 en producto para venir a la Argentina. Si no tiene nada que ver eso, en mi juicio. Ahora, no, sí, claro, como no voy a querer, pero te quiero decir, no veo ni el fin de la conexión de los países, porque vos tenés que pensar que si viene el fin de la globalización, es el fin del mundo. No te olvides además que yo soy armenio, y el armenio aprende a comerciar desde la cuna. No existe el cerramiento para el armenio, porque si vos cerrás, paga la gente las cosas más caras. Lo que no podés es abrir para quebrar. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio, que ni te quiebre, ni te dé superrentas que la paga el vecino tuyo. Entonces eso es una cosa lógica. Comprar para poder vender. Entonces a mí me preocuparía el fin de la globalización. Y todo esto que intenta sustituirlo no es ninguna garantía de que si viene una pandemia, los chinos incumplan y los brasileños no. Ahora, si me decís, hay menos flete, puede ser, pero igual te aclaro que el comercio chino es 71% intra-Asia. O sea, los chinos salieron al mundo, tampoco te creas que 70% sigue estando en el Asia. Pero te escucho. No era que me afectó a mí, sino a mí sí, por supuesto. Tuve que hacer un cambio, ¿no es cierto?, en mi vida. Igual no terminé de entender bien si es el ajuste de la baja del IVA, pero... Claro, no era un ajuste, era un ajuste de una subida del IVA. En vez del 18 era el 27%. Pero eso no fue por la globalización. La IVA, ¿quién se llevaba el IVA en el Chaco? Por coparticipación. No, tenías que facturar el 27 y obviamente te descolocabas competitivamente. Entonces la multinacional que podía vender al minorista, ¿entendés? Pero que sin IVA vendía. No, con el 18%. Ese 9% que lo que descolocaba. No, pero eso es una vivada. Yo no recuerdo. Y te termina. En ese momento desaparecieron absolutamente todos los mayoristas del país. Pero eso puede ser, pero no, o sea, por eso. Por eso era mi pregunta. No, porque yo tengo que, te digo, me llevo la inquietud, por eso te digo lo siguiente. Primero, vos sos el que lo ha experimentado, entonces te creo, lo tengo que ver bien, te creo que 27 y 18, te creo, lo tengo que ver, te creo. Segundo, ni en pedo es por la globalización, ni en pedo. Tercero, a algún vivo se le ocurrió el 27 contra el 18 y se lo llevó el fisco. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año? Eso fue, habría que buscar, pero fue en los años, espérate, digo, pisando los 90. Cavallo fue el que hizo eso, exactamente. No, pero Cavallo vino en el 91. Sí, Cavallo en el 90, los años 90. Pero disculpame una cosa, vos sos mayorista o supermercadista. Y debe haber otro supermercadista que recuerda el paso del 18 al 27, ¿o no? Desaparecieron todos. ¿Pero qué quedaste, vos solo? No, yo dejé de ser. Desaparecí yo también. Yo también desaparecí. Después... ¿Y pero después qué hiciste? Supermercadista. Pero no hay ninguno que desapareció y volvió. No, después el mayorista volvió, por otras razones que te explico con más tiempo. Pero para mí eso no es globalización, es un tema interno. En ese momento entraron las multinacionales, te digo más, nosotros en ese momento era la Cámara Argentina de Supermercados y que no había ninguna multinacional. Después las multinacionales se asociaron a la Cámara y nosotros éramos los... Bueno, buen día a todos y muchas gracias.